Díganme si se me escucha. 1, 2, probando, probando. Díganme si se me escucha, por favor. Colóquenme en el chat si se me está escuchando. ¿Se me escucha? Perfectamente. Bien, bien. Eso es lo importante. Sí. Vamos a tratar de mejorar lo más posible la cámara y todo lo que concierne. Vamos a ver. Creo que ahí se ve muy bien. Bien. Prácticamente estamos preparando las condiciones para comenzar. Voy a colocar el PowerPoint. Bien. Como siempre, en los 3 puntos tenemos este PowerPoint que lo pueden bajar allí. Allí le puse también un regalo. Le puse un libro muy interesante que quien no lo haya leído, que son los mensajes ocultos del agua, del maestro Masaru Emoto. Es un libro que realmente deben leer, porque es un libro que abre unas perspectivas nuevas. El libro ya tiene varios años. Yo lo leí hace unos 5 años, pero el libro revolucionó prácticamente el mundo, porque este maestro japonés fue capaz en un momento determinado de hacer unos experimentos que cambiaron muchos conceptos, creando por primera vez con estos experimentos la seguridad, que existía una memoria celular. Esa memoria celular existe, de hecho, en nuestro organismo, existe también en el agua, que es muy importante. Es decir, tenemos memoria celular tanto en el agua como en nuestras células. Y estas memorias celulares juegan un factor muy importante, pero muy importante a nivel del organismo. Yo diría que es una base de la salud o de la no salud, la memoria celular o las células que tienen memoria celular. Por eso lean el libro. Los que no lo hayan leído, que van a leer una obra extraordinaria, pero extraordinaria. Le va a dar un concepto nuevo a la mente de quienes no conciben que existe la memoria celular. La memoria celular nos acompaña en todo el sentido de la vida. Precisamente allí, en nuestra mente subconsciente, las cosas negativas, como siempre yo le he dicho, pensamientos, emociones o sentimientos, llevan precisamente a la memoria celular a absorber esas emociones que nos permiten en un momento determinado crear problemas muy serios en nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el centro, vamos a decir, de nuestra fuerza convencional para luchar contra los microbios patógenos, tanto sean bacterias, hongos, microbios, virus y otras cosas. Cuando la persona se siente fuerte, se siente con ánimo, se siente luchando ante la vida, en todos los sentidos, la persona está en equilibrio, está en armonía en el contexto de la vida. Ese hecho lo mantiene fuerte, lo mantiene siempre presto a enfocarse, a equilibrarse, a armonizarse, a lograr sus metas. Pero cuando el hombre realmente comienza en el contexto de la infelicidad, de la desdicha, y traspasa el puente de esos dos conceptos emocionales que yo acabo de exponerle, y va allí a ese fenómeno que
normalmente afecta casi a todas las personas, que llamamos depresión, es cuando sencillamente comienza nuestro sistema inmunológico a detenerse. ¿Por qué se detiene el sistema inmunológico? Porque usted puede estar con infelicidad, puede estar con desdicha, y sencillamente usted no está deprimido. Pero cuando usted pasa el puente y va hacia la depresión o ya está deprimido, es cuando la persona deja de amarse a sí mismo. Es cuando la persona pierde la confianza en sí mismo. Es cuando la persona pierde el deseo de vivir. Está viviendo por vivir, sencillamente. No quiere vivir, aunque no tenga la voluntad, aunque no tenga la fuerza para suicidarse, aunque no traspase ese umbral. Pero la persona no quiere vivir. ¿Qué hace la memoria celular? Absorbe esa situación. Por eso es que se dice que los pensamientos, emociones y sentimientos negativos crean o somatizan esos pensamientos en el cuerpo. Tarde o temprano sale la enfermedad a través del cuerpo. Hoy en día existen técnicas, yo las practico, que hacen diagnósticos emocionales a través de la kinesiología holística. Y la he enseñado acá, la he compartido con ustedes en estos años de trabajo, lo que se daba normalmente pagado, lo he dado gratuitamente los jueves, al punto que en una ocasión quise darlo más profundamente el año pasado, al principio, y el hecho de haberlo dado gratuito me ocasionó que Rafael me dijera: no, es imposible, ya no lo puedes dar pagado. Y sencillamente son cosas así, pero para mí es una satisfacción en todos los sentidos haber entregado estos conocimientos y habérselo entregado de corazón en todos los aspectos a muchos que han participado conmigo en este umbral de aprendizaje donde aprendemos todos, porque yo diría que todos somos maestros. Somos maestros en el aprendizaje de la vida, somos maestros en el concepto de ser mejores cada día o pretender ser mejores cada día. Somos maestros en por lo menos lograr en momentos determinados de nuestras vidas en que nos sintamos que se acercan infelicidad, desdicha, no pasar ese puente y deprimirnos. Precisamente una de las diferencias de un neófito tal vez a una persona instruida, a un maestro, en este caso, es que en términos general todos nos parecemos, por seres humanos que somos y por seres espirituales que somos, viviendo esta experiencia humana. Somos seres divinos viviendo una experiencia humana que sencillamente padecemos. También nosotros, los maestros, los que tenemos más experiencia, en momentos determinados nos golpea. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ese marco que diferencia a un maestro tal vez de un neófito es que el maestro tiene los conocimientos para inmediatamente tomar acción sobre aquellos que nos golpea, sobre esa situación que nos puede crear un problema y quitarla de nuestra mente subconsciente. Existen técnicas muy poderosas, también le he dado acá los jueves, yo diría que las técnicas de liberación emocional, que yo les sugiero a todos que la dominen, que sean parte integral de su vida diaria, en todos los sentidos, que la estudien, que se especialicen en ella, porque realmente cuando yo me hice máster en esta técnica, empecé a estudiarla y después a través de México compré los libros y compré todo y a la larga me inscribí y pude tener acceso
hacerme máster en esta técnica. Pero una de las técnicas más maravillosas que puedan existir. Y realmente, le digo de todo corazón, que no tienen que hacerse máster. Bien, dominando esta técnica, estudiándola, leyendo sus libros. Hay que leer mucho, que es una de las cosas que muchas veces leía yo hace unos días, que la mente del hombre no estaba preparada para la lectura. Y no voy a profundizar porque sería prácticamente conversar sobre este tema y necesitaríamos tiempo. El hecho es que tenemos que poner nuestra voluntad para poder leer, para todos los días coger un libro, poder leer 5, 6, 7 hojas. Leyendo se adquiere, de cierto punto de vista, conocimiento. Pero es la práctica, no puedes convertirte en un ser teórico. Tienes que, todo lo que puedas leer, y más cuando estamos leyendo cosas técnicas, cosas de aplicación para la vida, y las técnicas de liberación emocional han hecho una revolución total, completa, en el mundo de la psicología. Psiquiatras han tenido que aprenderla porque la psiquiatría en realidad es un chasco. La psiquiatría actual, no hay una sola medicina de la psiquiatría que sirva. Todas crean situaciones complejas, los psicotrópicos, en la mente humana. No están hechas realmente como ellos dicen, que la ciencia farmacéutica creó, que tiene no sé cuántas experimentaciones, todo un cuento de campo. Quien tome psicotrópicos paga las consecuencias. Se le duerme la mente. Están hechas para que la persona enferma de la mente o tenga problemas serios de la mente no joda al resto de la humanidad. Y no hay una palabra con que sustituirla. Es así. Cuando existen hoy en día técnicas alternativas que no pertenecen a la medicina convencional, a la medicina mal llamada tradicional, porque realmente la medicina tradicional es la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica y la medicina tibetana, que tienen 5.000 años en el mundo y que todavía continúan aplicándose. La medicina tradicional china, extraordinaria medicina, descubierto toda una serie de canales energéticos que existen, y la ciencia, la mal llamada ciencia occidental, todavía critica a la medicina tradicional china, porque esos llamados canales energéticos no se ven. ¿Qué quiere decir? Que sencillamente, mientras la ciencia médica actual, que la dominan las grandes compañías farmacéuticas en el mundo, que es la que imponen su política, mientras la psiquiatría siga colocando en el mundo diferentes tipos de enfermedades inexistentes, y hoy en día hasta a los niños se les pretenda demostrar que porque ellos se mueven, son niños con mucha energía en todos los sentidos, pues están enfermos, porque no pueden tener energía, no pueden moverse, y se le quiera o se le pretenda dar pastillas psicotrópicos para que el niño no se mueva, no juegue, no grite, no brinque. Es decir, que es una locura. Si ustedes pudieran llegar a ver las cosas que yo recibo, las cosas que yo veo, realmente brincarían, pero no de satisfacción, sino de dolor. Pensar que en el mundo mueren miles y miles de que
las pastillas químicas, la que da la medicina convencional con la cual vivimos, crean serios problemas en el cuerpo humano cuando esas pastillas, más allá del tiempo previsto. En Estados Unidos es muy normal que una vez que el médico te diga tienes la presión alta, sencillamente te dé pastillas para la presión alta durante toda la vida. Y el ser humano no toma conciencia del punto de vista de decir cómo yo puedo eliminar a través de métodos naturales, a través de una nutrición correcta, una comida correcta, eliminar todo el cloruro de sodio. Además, no se tiene incluso un concepto claro de lo que es la sal común y de lo que es la sal de mar. La sal común lleva un proceso industrial, por lo cual nosotros estamos ingiriendo cloruro de sodio puro. Es la sal que nos hace daño, es la sal que crea serios problemas en el organismo humano, y más a las personas que puedan tener en un momento determinado padecer de presión alta. En cambio, la sal marina es la sal de la vida. Puedes comer esa sal como te plazca, cuantas veces te plazca, que te salva la vida. No hace daño, no crea ningún problema. Los médicos no saben diferenciarla. La sal marina contiene la tabla periódica de los monosocos, es decir, no es cloruro de sodio, es minerales, toda la tabla periódica, es decir, todo lo que contiene en el orden químico para subsanar y para enmendar los problemas que incluso pueda tener una persona del punto de vista de elementos necesarios para la vida. Hoy en día existen muchas formas de medicina que no se hablan de ello y muchas veces se desconocen. De eso hablaremos poco a poco dentro del contexto de nuestras charlas. Ante todo, mi saludo, agradezco la presencia de todos ustedes. Para mí es un placer estar y compartiendo hoy jueves con este tema, el poder de la oración. Un tema profundo. Siempre tratamos de estos temas que son temas muy necesarios, verlos y conocerlos para que la persona tenga realmente un nivel. Se habla mucho del poder de la oración y sí lo tiene, pero siempre hay sus limitaciones. Y hay sus limitaciones que las vamos a aprender en el camino, pero también hay la forma correcta de poder pedir, de poder realizar una oración. Hay muchos conceptos que vamos a cambiar cuando comencemos en este momento a ver el poder de la oración, cómo se debe orar y qué es esto cuando prácticamente todos somos personas muy espirituales, otras son religiosas. Recuerden siempre que uno puede ser religioso y ser espiritual. Uno puede ser religioso y no ser espiritual. O uno puede ser espiritual y no ser religioso. Y esto lo vamos a dar en muchos conceptos. Lo que nunca podemos bajo ningún concepto es cambiar. El hombre debe evolucionar, el hombre debe pensar, el hombre tiene que ser capaz de escoger su propio camino. Bien, y para eso estamos aquí, para aprender, para desarrollarnos, para que todos seamos como es en la comunidad nuestra, en esta comunidad maravillosa, Dragón Rojo, hermanos,
maestros y alumnos, alumnos y maestros, todos somos maestros. Yo estoy seguro que, digamos, la maestra Griselda daría una clase como la doy yo, o muchos de ustedes darían una clase como la doy yo, porque estoy seguro que ustedes también dan clases y ustedes también tienen que desarrollarse en todos los sentidos para seguir comunicando, para seguir llevando esta energía de sanación a sus alumnos, para seguir enseñando Reiki, para seguir enseñando toda la vitalidad que emana de cada uno de nosotros. Les sugiero a todos, el que no haya pasado, no porque yo voy a dar este curso, que el que no haya dado el curso de sanación espiritual por arquetipos, por favor, que se inscriba para yo tener el honor de darle este curso. Este curso comenzaría el sábado 28 de febrero, dentro de unos días. Es uno de los cursos más caros que existen, pero como todo acá en términos general es más económico en todos los sentidos. Dura casi 4 meses y se dará una clase todos los sábados. La sanación espiritual por arquetipo es una de las técnicas de sanación más hermosas, más maravillosas que puedan existir. Cuando yo llegué aquí hace muchos años, yo fui uno de los, cuando viví en Panamá, yo viví en Panamá hace 7 años. Cuando salí de Cuba, fui directo para Panamá. Y estando en Panamá fue que descubrí que existía esta comunidad tan maravillosa. Y comencé como un soldado más. Me recuerdo que solamente habíamos 2 maestros. Era Josefina y yo, que habíamos dado este curso. Rafael también lo había dado. Pero no quería realmente continuarlo expandiendo. Yo y Josefina nos pusimos de acuerdo y Rafael nos dio la misión de comenzar a dar la sanación espiritual por arquetipos de Colin Broy. Así surgió por primera vez las primeras clases, donde hemos preparado más de 100 personas en este momento, porque todos los años damos un curso. Debo decirle que es un curso profundo, es un curso que a mí me sucedía algo cuando yo iba a hacer una sanación. Como yo dominaba la sanación espiritual por arquetipo, yo era uno de los que más resolvía en un momento determinado los problemas que se me planteaba ante una enfermedad, ante un problema determinado de un ser. Y eso me dio tal vez un poquito de fama, me dio una consideración mayor de aquellos que no dominaban estas técnicas y se veían, dominaban el Reiki nada más, y se veían más limitados a la hora de hacer sanación. Cuando empezamos a descubrir esta técnica, enseñarla, cuando empezaron muchos maestros a aprender esta técnica, se quedaron asombrados, porque es una de las técnicas más extraordinarias que pueda verse. Si hace un estudio total de los chakras, si hace un estudio de muchas situaciones hermosas que tal vez no le pasen por la mente a ustedes en este sentido. Se juega con 2 energías. Se trabaja con 2 energías, cuando el Reiki se trabaja con una sola energía, que es la energía del cielo, del universo, del cosmos. Aquí se trabaja con la energía de la Tierra y se trabaja con la energía cósmica. Ambas energías, con ellas proyectamos esas 2 energías y se trabaja con un simbolismo más bien de la religión católica,
porque quien lo creó, Colin Broy, era masón, pero a la vez se aferraba mucho a algunos conceptos del simbolismo del catolicismo. Y entonces jugamos con una fuente energética muy fuerte, porque es la energía de la tierra, la energía del cielo, y el concepto del simbolismo espiritual que se utiliza mucho dentro del contexto de la religión católica. Eso lo van a comprender cuando le demos el enfoque total de este modo de sanación. Pero en el segundo nivel ya trabajamos con el contexto de los arquetipos. Cada órgano del cuerpo tiene un arquetipo y sustituimos el órgano enfermo con el arquetipo correcto que debe llevar. Precisamente quitamos el arquetipo enfermo de ese órgano, lo enviamos a la fuente, a las llamas violetas que están en esa fuente, en el cosmos, para que se desintegre y toda esa energía pase a la luz, y creamos allí un arquetipo nuevo que corresponde a ese órgano. Pasamos energía, hacemos allí un trabajo colocando un sello de seguridad o de sanación en términos general, y creamos las condiciones para que desaparezca esa enfermedad. Pero así prácticamente en todas las enfermedades que puedan aparecer en el ser humano. Es algo realmente maravilloso, algo digno de conocer, es algo digno de ver, porque una vez que usted domine la sanación espiritual por arquetipo de Colin Broy, usted va a decir: ahora me voy a sentir tal vez un maestro de otra dimensión. Me voy a sentir que estoy más capacitado para enfrentar cualquier tipo de enfermedad. Trabajamos también cambiando el ADN. Aunque ustedes se asombren, nuestras técnicas hacen que una persona enferma de cáncer le cambiamos el ADN para mejorarla. A una persona con enfermedad X le cambiamos el ADN, le mejoramos todo su sistema. Es tan profundo la sanación espiritual por arquetipo que los sanadores son muy respetados. Los sanadores que se dedican a la sanación espiritual por arquetipo son pero muy respetados en el mundo. Por eso les sugiero a todos, o a aquellos que la han olvidado y ya pasaron el curso conmigo, el precio es más módico, tienen que pagar menos en todos los sentidos y pueden pasar el curso nuevamente. Pero les sugiero a todos, en términos generales, o a aquellos que deseen dominar esta técnica extraordinaria, que lo hagan. Yo tengo 3 videos colocados de primer nivel, segundo y tercero en YouTube. Busquen Carlos Manuel Uribazo en YouTube y allí van a encontrar estos 3 videos. Véanlo, mírenlo, porque esto le va a dar una claridad y una profundidad más grande de estas cosas que estoy hablando. Y creo que aquellos que no han pasado o que no dominan este tipo de sanación van a sentir un gran placer el día que puedan hacerse maestros de la misma. Así que estaré esperándolo si ustedes lo desean.
y tendré la satisfacción de enseñarles una de las sanaciones, sistema de sanación más maravilloso y más fuerte que se ha creado en el curso de la humanidad. Vamos ahora ya a comenzar de la oración. Como ya había hecho un análisis de la misma, me había dado cuenta que me quedaban unos minutos y quise aprovecharlo en términos generales estos minutos para conversar con ustedes y compartir con ustedes en todos los sentidos. Pero comenzamos ya esta fase de lo que es el poder de la oración. Aquí lo tenemos todo, pero podemos decir un lugar desde el cual el maravilloso poder de la oración fluye hacia quienes tienen sed de sanación. Cuando hay sed de sanación, cuando hay deseo de sanación, fluye este poder que viene como un don en todos los sentidos. Yo le decía la semana pasada que nosotros podemos sanar cuando nos reunimos en círculo y hacer tal vez hacer una oración. Cuando se hace Reiki en círculo, la energía que emana de esos maestros es mayor. Podemos lograr grandes cosas con la mente, con el poder de la sanación. También se logran grandes cosas cuando se hacen estos círculos de sanación. Pero también es sabido que el poder del sanador dentro del contexto de la oración es inmenso. Las personas que desean y pueden entregar energía de curación y sanación quedan más que satisfechas en todos los sentidos. En un círculo de energía se logran, señores, maravillas, pero maravillas cuando nos integramos a elevar el poder de la oración en todos aspectos. Cuando hablamos de oración, de ninguna manera dejamos a un lado el concepto del Reiki, porque en el Reiki, en el Churei, en el Magnific Healing se hace, y tantos otros métodos sanadores por energía. Es decir, que existen muchos métodos que utilizan precisamente principios semejantes, bien, pero donde emanan energía. Y el poder de la oración es a través de otro concepto que vamos a estudiar. Consideramos que todo método conectado a la divina fuente es eficaz para sanar. Y eso siempre téngalo. Estamos conectados a esa divina fuente que es el universo, el cosmos, y que ese método que vamos a utilizar es eficaz porque somos uno con el universo. La oración es para los que necesitan la luz de sanación y el amor. Precisamente la luz de sanación, esa luz que emana del universo, del cosmos, que es la luz que decimos que es la luz de Dios. Pero el amor, ¿cuál es la fuerza mayor en todos los sentidos que existe en la humanidad? Es el amor. Cristo lo expresaba, lo decía, la luz de sanación y el amor para todos aquellos que necesiten, bien, que viven con nosotros, que nosotros podemos orar hacia ellos y llevarle luz de sanación y amor, que eso es muy importante en todos los sentidos. Vamos a cambiar aquí para que ustedes puedan en todos los sentidos seguirme. Ahora, ¿a quiénes nos dirigimos? ¿Cuál es el concepto cuando vamos a hacer o vamos a tener el poder esa de la oración? ¿A quiénes nos dirigimos? Por una parte, a las personas cuyo corazón siente que es capaz de dar amor y sanación. Tareas para las que todos vinimos capacitados
desde nuestro nacimiento. A veces decimos o expresamos, ¿somos sanadores realmente? ¿O es un don que viene, es un don con que se nace y ese don lo tengo yo? No, todos somos o todos estamos capacitados para sanar. Siempre, escuchen bien, que haya amor, mucho amor en la persona puede sanar. Se sabe que cuando una madre susurra a un niño, como el niño deja de llorar cuando una madre toca a un niño y le habla con amor. Se sabe cuando una persona se siente enferma y llega alguien a compensarlo, a conversar, a equilibrarlo, a darle energía, a darle fuerza, y lo toca, esa persona se calma, esa persona llega muchas veces a armonizarse en todo sentido. Y realmente no se tiene que tener preparación filosófica, fíjense, no se tiene que tener, porque lo único necesario en el contexto de la vida es tener fe y amor. Si yo tengo fe y amor, yo puedo hacer una oración. Una oración, yo puedo sanar con fe y amor. Bien, si he estudiado el tema de la energía o no la he estudiado. Es decir, que la persona haya estudiado el tema de energía o no la haya estudiado, eso no importa. Bien, si sabes rezar o no sabes hacerlo, eso tampoco importa. Si tienes creencias religiosas o no, tampoco importa. Es decir, debemos tener que lo único presente, que lo único que necesita el hombre es tener fe, es tener energía de luz y amor para lograr hacer un círculo de sanación, para lograr tener poder para orar y llevarle esa energía de amor a quien la necesite. Fíjense que no tenemos que hablar en ningún aspecto de religiones en particular, bien, porque todo se concibe del punto de vista del amor. Cuando hay amor, no es necesario bajo ningún concepto, si tú eres budista, si tú eres católico, apostólico, romano, o si tú perteneces a cualquier tipo de filosofía o de organización religiosa. Para orar solamente se necesita fe y amor, porque precisamente ligadas al concepto que trajo Cristo a la tierra, al amor. El amor es la fuerza más grande que tiene el hombre. Eso ténganlo presente en todo el sentido de la vida. Bien, vamos a seguir colocándole aquí para que ustedes vayan conmigo mientras yo le trato de explicar. Bien. Ahora, por otra parte, a las personas que necesitan, o casi todas las personas necesitan de sanación. Y cuando nosotros hacemos o llevamos a una persona determinada una oración, trataremos de llevar alivio a quienes padecen enfermedades en el plano físico, con la proyección de nuestra oración. Entonces, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué solo nos dirigimos a las personas con enfermedades físicas? Fíjense,
Siempre que queremos hacer o llevar el poder de la oración para sanar, nos estamos refiriendo a personas enfermas desde el punto de vista físico. Ahora escuche, estamos de acuerdo en que las enfermedades de origen emocional repercuten en el cuerpo físico y nuestra mente, pero tenemos una razón para dedicarnos a orar por personas cuya enfermedad está establecida en el plano físico. Todas las enfermedades se inician de nuestras emociones y sentimientos, y al darnos cuenta de estas emociones y sentimientos negativos que nos están perjudicando, es cuando aprendemos y evolucionamos. ¿Qué estábamos analizando anteriormente? Que precisamente, como dicen medicina mal llamada tradicional, que las enfermedades solamente vienen a través de un problema en el sistema inmunológico, vienen de afuera, microbios, patógenos. Cuento de camino. Cuento de camino. Suceden esas cosas, porque precisamente la guerra bacteriológica está basada en ese principio, en gérmenes que vienen de afuera o para matar los mosquitos, gérmenes o virus que vienen de afuera a crearles problemas a la... Pero ¿eso es todo lo existente en el contexto de la vida? No. Aquí están las emociones, los sentimientos negativos, los pensamientos negativos. Esos son los que crean realmente la base de la enfermedad. Esos son los que van a crear en el plano físico lo que nuestra mente subconsciente lleva al plano físico. Y el plano físico absorbe bien y a la larga crea los problemas, es decir, se convierte en todos los aspectos en somatizar las enfermedades. Van a salir las enfermedades tarde o temprano en un momento por un órgano. Es decir, si yo le dijera a ustedes que existen, un ejemplo, vamos a analizar el pulmón. Si usted se mantiene humilde, si usted se mantiene tolerante, si usted es modesto en el contexto de la vida, su pulmón siempre va a estar equilibrado y armonizado. Pero si usted es una persona que vive con desdén, con burla, con desprecio, es una persona que se cree mejor que los demás, usted es un falso orgullo, usted se cree que es el rey, que es imprescindible en el contexto de su vida, pero además usted es una persona intolerante que no tolera absolutamente nada. Su palabra es ley, usted no es capaz de escuchar a los demás, usted se va a enfermar de los pulmones. Porque precisamente los pensamientos negativos, las emociones negativas, desdén, burla, desprecio, altivez, falso orgullo y la intolerancia, son los que crean problemas dentro del pulmón. Usted está con esos pensamientos negativos a nivel del subconsciente que usted no ha liberado, creando las bases de somatizar una enfermedad en su pulmón. Una persona que tenga problemas en el pulmón y verdad que ha sido toda la vida intolerante, orgullosa, incluso mira a las personas tal vez con desprecio. Es una persona altiva, bien, con un falso orgullo de creerse muchas veces que es mejor que los demás. Bien, estoy hablando específicamente
dentro de la proyección de las emociones. Héctor nos dice que las enfermedades son las causas de nuestros cambios de ánimo y el deterioro de nuestra autoestima. Bien, pero no solo de nuestra autoestima. Nuestra autoestima juega un papel, mi querido amigo, que ataca el intestino grueso, bien, colon, recto y apéndice. Y la autoestima se pierde cuando hay un estado de culpa en la persona. Si yo vivo con culpa o yo me culpo, yo pierdo la autoestima. Una persona con autoestima puede creerse culpable de muchas cosas. Es decir, en el 90% de los casos, la culpa es precisamente la emoción negativa que tú tienes que sustituir, quitar para recuperar tu autoestima. ¿Me hago comprender? Bien. Bien. Es como decimos aquí, todas las enfermedades se inician en nuestras emociones y sentimientos. Y al darnos cuenta de estas emociones y sentimientos negativos, es que nos están perjudicando, es cuando aprendemos y evolucionamos. Si una gente no hace conciencia de los sentimientos negativos que tiene a sí mismo, de los problemas que tiene a sí mismo, no podemos aprender, no podemos evolucionar, no podemos quitar de nuestra mente subconsciente aquellos problemas que nos están golpeando. Es decir, una vez que nos damos cuenta, el sanar nuestras emociones deben causarse por otras vías, como ser el autoconocimiento. Para estas personas recomendamos que realicen un trabajo interior o bien que recurran a un profesional que pueda guiarnos o a talleres o cursos que se vienen dictando en todas partes del mundo para eliminar o llevar a la luz estas emociones tóxicas que afectan nuestro campo mental, emocional y físico. Es ahí la razón total, completa. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Dominar, señores, las técnicas de liberación emocional. Y la tenemos aquí en la mano. Se da un curso acá en la comunidad, pero a la vez nosotros podemos crear, cuando hay un grupo grande en términos general, dentro de un par de jueves, un ejemplo, crear las condiciones para repasar nuevamente las técnicas de liberación emocional. Darla de nuevo como tantas veces le hemos dado, nunca está de más, en ningún sentido. Ustedes tienen que dominar, porque es una herramienta para la vida, es una herramienta para cuando a mí me llegue un pensamiento, una emoción, un sentimiento negativo en mi mente que me está volviendo loco, sencillamente yo tener un recurso para quitar, para borrar esas emociones negativas que me están haciendo daño. Y se ha comprobado que precisamente las técnicas de liberación emocional es una de las técnicas más extraordinarias que se puede aprender. Por tanto, la vamos a dar dentro de un par de semanas, ¿de acuerdo? O lo antes posible. No se preocupe que la vamos a dar nuevamente, porque creo que el que ya la domina la va a repasar y el que no la domina la va a aprender para la vida en todos los sentidos. Vamos a cambiar el próximo cuadro. Déjenme quitarle aquí para que puedan ustedes leer bien aquí sin ningún tipo de problema. Bien. Entonces, hacemos una pregunta. ¿Es contrario a la ley cósmica que se pida sanación para los enfermos? No, absolutamente no. Partiendo de la base de que todo lo que se deba hacer será el hecho de enviar fuerza amorosa de sanación en beneficio de los enfermos,
Esto no viola bajo ningún concepto la ley metafísica. No estamos aquí, escuchen bien, que es importante estos conceptos para que ustedes lo graben en su mente. No estamos aquí para pedirle a Dios, según el nombre que tome en cada filosofía, bien, que evite la enfermedad de una persona. Nosotros no estamos, fíjense, para pedirle a Dios que evite la enfermedad de una persona en particular. Bien, sabemos que cada cual le toca experimentar de una o de otra manera el camino de su vida. Y muchas veces este camino contempla la enfermedad física. Muchos filósofos, muchos hombres inteligentes plantean que es necesario que la gente enferme, porque la enfermedad es lo que crea las condiciones para que el hombre reaccione ante la vida. ¿Qué debo cambiar en mi vida? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Cuáles son las cosas que están creando los problemas para que yo me enferme? ¿Por qué yo estoy enfermo? Y de antemano, cuando hay una enfermedad, el ser humano tiene que plantearse qué debo yo cambiar en mi vida, qué debo hacer para recuperarme. Siempre que nosotros como seres humanos vemos la vida de forma positiva, porque si una persona no quiere evolucionarse, no quiere salvarse, será muy difícil que tome conciencia de que ese sea su camino. Y mucha gente, cuando ya pierde esperanza, se deja morir. Y las personas a veces no saben que hay mecanismos internos dentro del ser humano. El propio ser humano tiene la capacidad de mejorar y de salvarse. Bien. Ahora bien, entendemos que la enfermedad en sí es un síntoma de que algo no anda bien en el alma. Es lo que le estoy planteando. Que hay una lección que superar, algo que rescatar en positivo. Bien, la fuerza del amor potenciada en la oración de sanación cumple la función de llevar luz al alma que habita en ese cuerpo enfermo, que al recibirla puede procesar en beneficio de su sanación. Nótese que hablamos de sanación, fíjense, y no de curación de una enfermedad, ya que la curación vendrá si el enfermo está preparado a ella. Creo que es necesario que ustedes tengan ese concepto muy claro en el contexto de la vida. Yo puedo hacer oraciones, pero hay que saber hacer esa oración, que lo vamos a ver. Pero tenemos este principio básico, que yo estoy sanando y que esta sanación ejerce una energía, una fuerza que es capaz de mejorar a un enfermo. Pero fíjense bien, no curarlo. ¿Por qué hablo que no hay una curación? Porque la curación depende de lo preparado que esté ese enfermo para curarse. Si el enfermo no hace una conciencia de que yo me quiero sanar, de que yo no me quiero morir, de que yo soy capaz de sobreponerme a esta enfermedad, yo estoy recibiendo energía, yo estoy recibiendo pensamientos hermosos, bellos, que me están ayudando para mi sanación. Pero si yo como tal, no tomo una conciencia plena para curarme, yo tal vez me sane, me mejore. Pero para yo sanarme, tengo que lograr hacer una conciencia plena a nivel del alma. Por eso es tan importante el equilibrio. Por eso cuando hablamos con ustedes, señores, perdonen, señores, no guarden rencor, señores,
los que van a lograr con no perdonar es hacerse daño ustedes mismos. Y entonces llénense de amor, quiten el ego, perdonen, porque precisamente el amor es mayor que todo el odio que puede existir, que todo el daño que nos puedan haber hecho. Hay que limpiar, dejar atrás todo lo malo que hemos nosotros en un momento determinado padecido. Hay que dejarlo atrás. Hay que limpiarse, hay que armonizarse, hay que equilibrarse en todo el sentido de la vida. Hay que tener una mente positiva para enfrentar la vida, para enfrentar todas las cosas que tenemos que lograr. Porque cuando tú te espiritualizas, cuando tú eres capaz ya de desbloquearte de muchas cosas, te vas a acercar a la fuente, que es lo que ustedes tal vez no comprendan. La fuente está ahí y la fuente es Dios. Pero Dios visto de otra forma, Dios visto que es el universo, el cosmos, esa fuente extraordinaria donde todos los días se hace un milagro, donde todos los días a mí se me da algo hermoso, algo bonito, logro algo más lindo para mí, para mi familia, donde cada día me siento más feliz, hago logros mayores en mi vida. Eso es estar en consonancia con la fuente, eso es estar siendo uno con el cosmos, con el universo, con Dios, porque en definitiva nosotros somos seres divinos, Dios está dentro de cada uno de nosotros. Pero cuando el ser humano se bloquea, cuando el ser humano coloca una pared entre la fuente y la persona, el ser humano solamente está mirando lo material y no es capaz de ir más allá de lo material. Por tanto, somos seres holísticos, somos seres que vivimos un plano físico, un plano un plano mental y un plano espiritual. Somos uno con el universo. Y hay personas que están viviendo solamente en el plano material. Quien vive en el plano material no logra salir adelante porque se necesita espiritualidad, se necesita comportarnos como lo que somos, seres divinos. Dios está dentro de cada uno de ustedes. Vamos a cambiar para continuar la charla. Bien, déjenme cambiarle acá. Y vamos a pasar ahora a una parte más bonita. Asimismo, Héctor, hay que liberarse de todo eso tóxico que nos lleva adentro: odio, rencor, egoísmo, envidia. Esa es la realidad. Bien. Sin embargo, son conocidos los casos, escuchen bien esto porque es importante, en los cuales tras haber recibido energía sanadora de la oración, muchos enfermos presentan recepción de síntomas en su enfermedad física. Eso lo sabemos. Son cientos de casos que logramos precisamente salvar a través de la oración, a través de la energía que enviamos, a través de los círculos de sanación Reiki. Yo, ejemplo, la forma en que la comunidad, y no critico a nadie, porque hay muchas formas, hace la sanación general, no es que es una forma, hay otras, pero me gustan otras, no me gustan realmente la cual estamos haciendo hoy en día, esa forma de sanación. Pero estoy seguro que esa forma de sanación que realizamos
da muchos resultados y más cuando se pide sanación, equilibrio o armonización para muchas personas. Yo soy un amante de los círculos de sanación. Un ejemplo, si yo fuera a sanar a alguien en este momento, a 10 personas, un ejemplo, yo haría un círculo de sanación todos los presentes. Y entonces le diría a todos, yo, Carlos, le voy a dar mi mano derecha a Griselda. Griselda se la va a dar a Carola. Carola se la va a dar a Diana. Diana se la va a dar a la otra Diana. Diana se la va a dar a Héctor. Héctor se la va a dar a Leonardo. Leonardo se la va a dar a María. María se la va a dar a María Subo. María Subo se la va a dar a Mari. Mari se la va a dar al MOD. El MOD se la va a dar a Sandy. Sandy se la va a dar a Vicenta. Y Vicenta se la va a dar a Yoama. Y Yoama se la va a dar a Griselda. Eso se mentaliza. Es un ejemplo que estoy poniendo. Se hace un círculo de sanación. Un círculo de sanación es como se trabaja del punto de vista muchas veces trabajos que hacemos los Rosacruz, y se trabaja a otro nivel, pero se trabaja del punto de vista donde nos estamos visualizando, dándonos las manos, todos los que estamos presentes. En este caso, Yahama me daba la mano a mí, porque yo se la di a Griselda para cerrar el círculo. Y entonces hacemos un círculo. En este caso yo tengo, le di la mano derecha a Griselda y la izquierda la tiene Yoama. Tengo a Yoama del lado izquierdo y a Griselda del lado derecho. Y cada uno mentalmente se percata de quién tiene a su lado. Cuando ese círculo se visualiza y se hace mentalmente, y visualizamos esa situación que todo el mundo está cogido de las manos, el que dirige coloca a la persona en el centro con los nombres. Vamos a pasarle a Juan Charrasqueado, vamos a pasarle a Juan Pérez, vamos a pasarle nacido en tal lado, se pone el país y la fecha de nacimiento. Y ese círculo de sanación, en términos general, comienza todo el mundo a pasar con su mente sanación, bien, a esas personas que están en el círculo. Esa es la forma que más me agrada a mí en particular para sanar. Si esto les sirve a ustedes de ejemplo en términos generales, por lo menos han concebido otra forma. Prácticamente se está haciendo en términos generales un círculo de sanación o el poder de la oración, porque en ese momento se puede orar, se puede expresar todo lo que se quiera en pos de que esas personas logren sanar en todos los aspectos. Bien, ¿qué tiempo nos falta? Si alguien, yo tengo las 8:30, comenzamos, estamos en tiempo todavía, ¿verdad? Si alguien me, Griselda, ¿qué tiempo nos falta de clase? Bien. 9:27, perfecto. Gracias. Vamos a pasar, porque hay cosas que tenemos que aprender, en todos los sentidos y que son importantes. El psicólogo laborrense Lechón, que estudió en profundidad la curación a distancia en sus diversas fórmulas, le llamó la atención que en el caso de la oración, fracasos y milagros iban unidos.
con frecuencia. Según los estudios de Lechan, las oraciones no parecen no funcionar más que en un 20% de las veces. Y cuando ustedes escuchan que hubo un psicólogo que estudió profundamente y se percató de que las oraciones no funcionaban más que un 20% de las veces, tal vez ustedes se asombren. Pero ahí es donde vamos, en todos los sentidos, a conocer las trampas de Dios. En la realidad, la razón más práctica para examinar el papel de las plegarias en las curaciones, que algunas veces funciona, y además el hecho de que en ocasiones no lo haga, al poder y la previsibilidad requerida tal vez refleje las deficiencias no de la oración, sino de quienes la practican. He aquí el hecho de que nos están expresando que las oraciones, el poder de la oración va más allá que ese 20% que este psicólogo estudió y llegó a esa conclusión, que no dependía precisamente del hecho de la oración, sino de aquellos que practicaban la oración. Es decir, había una deficiencia en la forma de orar, y esa deficiencia se mantiene en términos generales en muchas congregaciones religiosas y en muchas personas y en mucha gente que dicen: no, voy a orar, voy a hacer una oración para que esta persona se recupere. O esta persona va y dice: oremos por fulano, pero yo no sé orar. ¿Cómo se ora? Ese es el problema. Y entonces no es que la oración no sirva. Es decir, que quienes practican este sistema no saben precisamente cómo orar, darle realmente esa fuerza que tener la oración. ¿Está comprendido eso? ¿Está comprendido? Bien. En realidad, la razón más práctica para examinar el papel de las plegarias en las curaciones es precisamente que algunas veces funcionan, y además el hecho de que en ocasiones no lo haga con todo el poder y previsibilidad requeridas tal vez refleje deficiencias no de la oración, sino de quienes la practican. Quizás los orantes no están en lo adecuado, no tienen fe o no piden lo correcto, tal y como escribió S.L. Lewis: si Dios hubiese atendido todas mis absurdas plegarias, ¿dónde estaría ahora? Buena pregunta en todos los sentidos. Bien, muy buenas preguntas. Bien, vamos a cambiar para que ustedes tengan, me van a dar unos minutos más, ¿verdad? No hay problema en todos los sentidos. Para terminar, ya estamos prácticamente terminando, así que no se asusten, no les voy a robar mucho tiempo. Pero este concepto es muy importante, ¿eh? En vista de nuestras limitaciones, quizás el camino más sensato a seguir por el Ser Supremo sea el de frenar los efectos de las plegarias o ignorarlas en su mayor parte. Así reduciría el peligro que éstas podrían suponer si fuesen utilizadas por seres imprudentes. Ello explicaría que no existe una fórmula eficaz de rezar. Pero no es solo eso, escuchen,
Si las plegarias funcionaran siempre, nadie se moriría. ¿Verdad? Si las plegarias funcionaran, oye, nadie se moriría. En este sentido, cabe citar a numerosos líderes espirituales que han fallecido víctimas de enfermedades dolorosas, nada propia de seres elevados desde el punto de vista espiritual. Tenemos el ejemplo de Bernadette, a quien se le apareció la Virgen de Lourdes y murió de cáncer de huesos y de tuberculosis a los 35 años. Tenemos el ejemplo de Krishnamurti, ese extraordinario filósofo. Bien, este célebre maestro espiritual murió de causa de cáncer del páncreas, el cáncer más rápido que va a existir y más peligroso. Tenemos el ejemplo de Suzuki Roshi, un divulgador del budismo zen, que murió de cáncer del hígado. Tenemos el ejemplo de Rumana Mariachi, el santo más requerido de toda la India, más querido de toda la India, que murió de cáncer en el estómago. Y la lista, señores, podría ser interminable. ¿Y qué me dice esta situación? ¿Qué es lo que me está expresando? Sencillamente que las explicaciones de personas tan espirituales son múltiples. Pero sea cual fuere la respuesta, la actitud nos lleva a replantearnos una suposición muy extendida hoy en día con toda esta situación que se habla de la era. Y entonces sería expresar en todos los aspectos que la falta de salud y las enfermedades denotan carencia de equilibrio espiritual. Y yo le pregunto a ustedes, ¿es cierto eso? Que la falta de salud y las enfermedades denotan carencia de equilibrio espiritual. Ustedes saben que eso no es cierto. El argumento, desde luego, es falso, muy falso. Pues la espiritualidad, pues si la espiritualidad fuera sinónimo de salud, pero no es así. Fíjense cuántas personas con una espiritualidad extraordinaria murieron de cáncer. Bien, ¿qué quiere decir? Que la espiritualidad no tiene nada que ver con un sinónimo de salud. Entonces, ¿cómo explicar la otra cara de la moneda? La existencia, y vamos a llamarlo, de pecadores, de gente sin principios, sin ética, que tiene una óptima salud, ¿verdad? Y entonces pensar en esto nos pone realmente contra la espada y la pared. Pero nadie tiene la culpa de estar enfermo. Cristo decía, ni el pecador, ni lo hicieron sus padres, sino que esto es para que se manifieste las obras de Dios en ese o en esa persona. Jesús le contestó así a sus discípulos, que le preguntaron por un hombre que era ciego de nacimiento, y sencillamente le preguntaron porque ahondaron en este fenómeno. Tal vez en su respuesta está la razón última del por qué la oración no puede resultar absolutamente eficaz al 100% de los casos. Alguna dolencia tiene quizás un sentido cósmico, invisible a los mortales y tan conocido por la divinidad. Es decir, ¿a qué se refiere en este párrafo? ¿O qué se pretende expresar en este párrafo? Se refiere precisamente a que cuando nosotros oramos, no podemos lograr con la oración todo lo que pretendemos. Hay personas que aunque oremos, van a morir. Hay personas que aunque oremos, no van a lograr equilibrarse, armonizarse, salir adelante. Bien, siempre van a haber sus casos.
porque precisamente le llegó su final. Llegaban hasta ahí, dentro de su karma, como le queramos llamar. Ese era el final de esas personas, en todos los sentidos. Bien, un final que estaba ahí, esperando por él. Precisamente por ello la oración no siempre necesita ser pensada. Nosotros podemos hacer una oración inconsciente, o incluso en los sueños podemos tener también o hacer una oración. ¿A dónde van estas oraciones, queridos amigos? Así mismo, Héctor. La nueva forma que concebimos actualmente, o con la nueva forma que concebimos actualmente, el universo y la psique humana deja obsoletas las creencias bíblicas sobre la existencia de un Dios que está afuera de nosotros y recibe nuestros ruegos como si fuera un satélite de comunicaciones. Tengan presente este aspecto porque ya vamos prácticamente, tengan presente este aspecto que es muy interesante en lo que estamos planteando. Este concepto que a dónde van nuestras oraciones, tenemos que tener presente que hoy nosotros nos movemos en un universo diferente. La psique humana deja obsoleto muchas creencias bíblicas sobre la existencia de un Dios que está afuera de nosotros y recibe nuestros ruegos como si fuera un satélite de comunicaciones. En muchas concepciones religiosas, Dios está ahí, esperando, sentado, para que tú le ruegues. Y Dios realmente no es eso. Dios es un todo. Dios está en cada uno de ustedes. Ustedes forman una divinidad porque ustedes son uno con el universo, con el cosmos, con Dios. Hoy vemos que ese Dios intermediario está íntimamente conectado con nuestra conciencia, por lo que el factor divino de la plegaria es interior. Aquí está la clave, y no exterior. Es decir, yo tengo que hacer una oración donde mi conciencia interior se manifieste y no como si yo estuviera recitando a ese hombre que dice ser Dios que está sentado. No, Dios no se concibe así. Precisamente como se logran los éxitos es cuando la conciencia es interior. Bien, el factor divino, la plegaria es interior y no exterior. El concepto de que Dios está en cada uno de nosotros se hace realidad. Somos seres divinos, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no al revés como pensamos. Pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene conciencia de este hecho que acabamos de expresar. Por eso, mi querido amigo, es muy importante, pero muy importante lo que acabamos de expresar, pero muy importante en todos los sentidos. Déjenme organizarme. Bien, ya estamos terminando, ¿eh? Así que no se preocupen que ya estamos terminando. Déjenme ponerme... Vamos ya a la parte final, que es cómo utilizar, después de tener conceptos, cómo vamos a utilizar realmente para terminar las oraciones. Bien, estos pasajes fueron de Yogananda, es decir, para Hansa Yogananda, este gran filósofo hindú,
Él decía que es posible que en el pasado te hayas decepcionado porque tus oraciones no fueron respondidas. Sin embargo, no deberías perder la fe. Dios está dentro de ti y no es un ser mudo e insensible. Él es el amor mismo. Si aprendes a meditar y a establecer contacto con Él, Dios responderá a tus amorosas exigencias. Precisamente saber exactamente cómo y cuándo orar, según la naturaleza de nuestras necesidades, es lo que produce el resultado. La aplicación del método correcto pone en acción las leyes pertinentes de Dios y cuyo funcionamiento produce científicamente los resultados que deseamos. Ahora vamos a aprender cómo debemos orar. Bien, decía este gran filósofo que la primera regla que el hombre tiene para orar, las reglas de la oración, consiste en apelar al universo, al cosmos, a Dios, para satisfacer solamente deseos legítimos. Si usted ora para buscar prebendas, otras cuestiones que no sean deseos legítimos, usted no lo que usted desea. Segunda regla, es orar por el cumplimiento de dichos deseos con la actitud de un hijo y no de un mendigo. Hay gente en la religión cristiana y en otras religiones que cuando va a orar lo hace como un mendigo. Cuando usted tiene que orar con una actitud de hijo. Usted representa su divinidad interna, que es Dios en potencia. Cuando usted va a orar, yo soy tu hijo, tú eres mi padre, tú y yo somos uno. Si oras de esta manera, con profundidad y persistencia, tu corazón se llenará de gozo. No te des por satisfecho hasta que experimente dicho gozo, ya que cuando éste inunde tu corazón, sabrás que Dios ha escuchado el mensaje de tu oración. Ora entonces al Padre de la siguiente manera: Señor, esta es mi necesidad. Estoy dispuesto a trabajar, a hacerla, pero te pido que me guíes y ayudes a pensar correctamente para alcanzar el éxito. Haré uso de mi razón y trabajaré con determinación, pero guía tú mi razón, mi voluntad y mis actividades hacia las metas correctas. No quiere decir que esta sea la única forma, pero aquí hay una igualdad, aquí hay algo interior, aquí no hay que te humilles, aquí no hay que seas un mendigo, aquí hay un equilibrio, una armonía entre el cosmos, el universo, Dios y tu ser divino. Deberías orar a Dios íntimamente, como hijo suyo que eres. El Señor no pone objeciones cuando oras desde el ego, fíjense, como si fueras un extraño o un mendigo. Pero comprobarás que cuando te comportas de esa forma, vas a comprobar que el nivel de conciencia limita tus esfuerzos, porque tú no puedes orar bajo ningún concepto como si fueras un mendigo. Tú tienes que orar con fuerza, con energía, porque tienes que darle valor a lo que tú eres, un ser divino. Señor, esta es mi necesidad. Yo quiero alcanzar esto. Estoy dispuesto a trabajar por satisfacerla, pero te pido que me guíes y ayudes a pensar y actuar correctamente para alcanzar el éxito. Haré uso de mi razón y trabajaré con determinación, pero guía tú mi razón, mi voluntad, mis actividades hacia esa meta correcta.
Dios no desea que renuncies a tu propia fuerza de voluntad, la cual es tu derecho divino de nacimiento, pues tú eres su hijo. Y esto es muy importante. Tú eres su hijo. Y esto tenemos que comprenderlo de esta forma. Somos su hijo. Bien. Para terminar, vemos que aquí expresa: eres inteligencia divina que puedes resolver cualquier dificultad. No importa cuál sea tu magnitud, confía, porque precisamente tú tienes el poder. Bien, mis queridos amigos, terminamos esta experiencia y terminamos hoy jueves, y espero que todo lo que en este momento se ha colocado para ustedes se revierta en cosas hermosas y bellas. Espero que hayamos aprendido algo. Hay muchas formas de orar, recuérdenlo, pero espero que esta forma o esto que le he explicado les sirva precisamente de experiencia a todos los presentes. Bien, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Gracias por participar y por hacerme compañía. Gracias.